Hola compañeros, ¿cómo están? Qué bueno que estén aquí otra vez. El día de hoy vamos a ver los tipos de factorización. Bueno, estos son los tipos que vamos a tratar a continuación. Para ver el primer ejemplo, que es la factorización por factor común, debemos ver que los coeficientes de todos los elementos de la expresión que nos den deben poder dividirse por el mismo número. Y después, si la parte literal es igual, también la sacamos afuera con el factor común. En el caso del primer ejemplo estamos viendo que el 12 y el 8 se pueden dividir entre 4, por lo tanto su factor común es 4. Y en ambos elementos la parte literal es igual, así que no voy a dejarlo adentro. Y la parte que nos queda es la división entre 4 de esos dos números. En el segundo ejemplo nos hemos dado cuenta que ninguno de los coeficientes pueden estar relacionados por un número en común para dividir, claro. Así que lo único que se repiten en toda la expresión es solamente la parte literal. Así que la parte literal es nuestro factor común. Multiplicamos lo que nos queda sacando la expresión común y nos queda 2 menos 3 más 5 menos 7 por la parte literal x, y, z. Y por último va a haber casos en los que solamente va a tener el coeficiente como factor común. Muy bien, para sacar la factorización por diferencia de cuadrados, lo que vamos a hacer es sacar la raíz de cada uno de los componentes de la expresión que nos dan. Por lo general esto solamente se da cuando tenemos en la expresión dos componentes o dos elementos que estén elevados al cuadrado. Al sacar la raíz de x al cuadrado nos queda x, y al sacar la raíz de 4 nos va a quedar 2. Y lo único que va a variar es el signo en ambos. En el segundo ejemplo que estamos viendo de 9,8c elevado al cubo menos 100b elevado a la sexta, se hace el mismo procedimiento. Por lo general también van a ver que estas expresiones van a tener exponentes pares. Le sacamos la raíz de cada uno y lo que cambiamos es solamente el signo en cada factor, lo que viene a ser una suma y una resta. En el tercer ejemplo estamos viendo como una expresión que no tiene parte literal, tiene una sola parte literal que es x al cuadrado, también se puede hacer este tipo de factorización trabajando con el mismo método, aplicando a una raíz cuadrada simple. Para poder factorizar trinomios, en especial de segundo grado, lo que vamos a hacer es aplicar el método del aspa, en la cual vamos a buscar dos números que multiplicados nos den nuestro factor independiente. En este caso es el 6. Y como es negativo, uno tiene que ser positivo y otro negativo. Vamos a jugar con los signos para que luego la suma de la multiplicación en aspa de estos por los dos números multiplicados que nos den la parte literal elevada al cuadrado, que en este caso que es 10, nos den el 11 que tenemos en medio. Ya habiendo sumado y multiplicado y comprobado que nos da el término de en medio, que es el 11a, entonces ya tenemos nuestros factores. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente adjuntarlos. El 5a más el 2 y el 2a menos el 3. Y estos serían los factores de nuestro trinomio. Y ya tendríamos nuestra expresión factorizada. Y aplicamos el mismo método en los otros dos ejemplos. Veamos ahora la factorización por combinación. Bueno, en este caso su nombre no expresa mucho lo que haces, porque técnicamente no estás combinando nada. Solamente combinas los métodos de factorizar. Primero buscaremos un factor común para hallar una expresión más pequeña y luego después vemos si la podemos seguir factorizando. Este es el proceso que se hace con toda expresión que mayormente no concuerda con los ejemplos que hemos visto anteriormente. Y en la segunda parte, donde ya hemos sacado el factor común, que es 3z, vamos a aplicar el método del aspa para poder determinar sus últimos factores. Y ya tenemos nuestra expresión factorizada. Ahora vamos a ver la factorización por agrupación. En este caso, cuando tengamos una expresión por lo general que sea larga, vamos a tener que mucha atención en las partes que puedan concordar con alguno de los métodos que hemos visto anteriormente. En este caso estamos viendo que ambas partes se pueden factorizar por factor común. Sin embargo, ambas partes no tienen el mismo factor común, así que las hacemos por separado. Y después, al factorizar, nos estamos dando cuenta que estos tienen otro factor común, que es x más 1. Entonces también lo factorizamos y obtenemos los dos últimos factores determinantes. Y ya tenemos nuestra expresión factorizada.
Para poder aplicar este método de potencia, debemos tener tres cosas en cuenta. La primera, la expresión que debemos factorizar debe tener la misma forma de orden que la que estamos viendo en la pantalla, que sería x al cubo más y al cubo o x al cubo menos y al cubo. Lo segundo es que la suma de los grados de ambos factores nos deben dar el grado de la expresión. Y por último, que los exponentes de la expresión que vamos a factorizar siempre deben ser impares. Lo importante de este método es que la forma de los factores no van a cambiar. Siempre van a tener ese orden por los signos que dan de tener. En el caso si queremos una suma, siempre vamos a tener en el primer factor una suma y en el segundo una resta. Y en el caso que queramos sacar una resta, en el primer factor siempre debe estar una resta y en el segundo todo debe ser suma. Ahora vamos a pasar al último método, que es la factorización por agregados. Siempre van a haber expresiones que no encajen en los métodos que estamos usando, pero si se da el caso de que tenga la misma forma que alguno de los métodos que hayamos usado, pero solo le falte un elemento, lo que debemos hacer es aumentarle ese elemento y a la vez también restarle, como estamos viendo en pantalla. Y lo factorizamos con el método que hemos querido darle y solamente queda una resta al final, como vemos en pantalla. Es un cuadrado perfecto, que es la multiplicación de x más 2y por x más 2y menos 4xy. Bueno, eso es todo por hoy conmigo. Muchas gracias por haber visto el video, compártelo y por favor suscríbete a nuestro canal. Hasta luego.